Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante relevante estos últimos tiempos. Queremos entender un poco qué problema tienen nuestras ciudades hoy en día y cómo esto tiene que ver con el espacio público. Empecemos con el espacio público. Cuando hablamos de espacio público nos referimos a las áreas en nuestras comunidades, ciudades y vecindarios que al final de cuentas todos compartimos. Son espacios que nos pertenecen a todos y que todos tenemos el derecho de utilizar libremente. Los espacios públicos pueden verse como parques, camellones, jardines, plazas, calles o incluso bibliotecas públicas o espacios públicos que todos podemos utilizar. Por ejemplo, ONU Habitat describe que el espacio público es un espacio que proporciona un impulso para optimizar el rendimiento urbano, construir comunidades más seguras y cohesionadas, reducir la desigualdad espacial, impulsar las economías locales y devolver la naturaleza a las ciudades. Esto suena muy bien y todo, ¿no? Pero el espacio público de manera ideal o en esta idea ideal sería aquel que nos ayudara a mejorar nuestra calidad de vida, conectarnos con otras personas, hacer comunidad y también el que regresara la naturaleza a las ciudades. Sin embargo, sabemos que nuestra realidad es bastante diferente. Entonces, ¿qué está pasando con las ciudades? Estas están cada vez más perdiendo este sentido de identidad pública. Las ciudades y los espacios públicos están perdiendo cada vez más este sentido de comunidad, de identidad conjunta. Se sienten cada vez más grandes, inseguras, peligrosas, y los espacios públicos reflejan este sentimiento. No queremos salir de nuestras casas porque sentimos que no estamos a salvo y sentimos que no podemos caminar a solas por las calles, por ejemplo, o correr de manera segura. Lo público está perdiendo su valor, se está dejando de lado y peor aún se está volviendo un foco de inseguridad estos espacios. Estos pequeños parques, por ejemplo, en nuestras ciudades quedaron completamente abandonados y generan esta imagen de espacio peligroso, de espacio inseguro. Ya no son visitados por la gente y por lo mismo tampoco son cuidados. Y en general las personas tienen cuidado de acercarse porque saben que es un espacio de riesgo y con justa razón. Las calles están llenas de baches, con basura en todos lados, no hay árboles, no hay naturaleza, las banquetas están rotas y ni siquiera se permite que las personas puedan caminar de un lugar a otro y estos lugares ya son más la norma que la excepción. Estamos viviendo en ciudades que refuerzan también la desigualdad inherente en nuestros países, en nuestras comunidades. Creamos estas barreras que dividen lo seguro de lo inseguro y continuamos con la idea de segregar por zonas, de separar. Estas barreras no reflejan simplemente una división espacial, sino que crean y promueven una división social, humana y también económica. Se continúa con esta división de grupos sociales y de ideas y de identidad. Generamos fragmentos, secciones, donde solo ciertos grupos son capaces de utilizar los espacios. Es más, no es que la ciudad no tenga espacios verdes o áreas agradables, donde la gente pueda salir, correr, hacer ejercicio, caminar seguros. Más bien son espacios que están ubicados en zonas particularmente utilizadas por un nivel socioeconómico específico. Esto genera que, aunque los espacios sean públicos, las personas que viven y se mueven en esas zonas no salen de un cierto nivel socioeconómico y no salen de una micro burbuja de realidad. En esta realidad en la que quizás no hay tantos problemas de inseguridad, no hay tantos problemas sociales, no hay tantos problemas económicos. Esto que genera que se siga promoviendo una segregación social y evita que se regenere un tejido social mucho más sano. El tejido social se refiere a esta interconexión que tenemos entre todos los seres humanos como sociedad, que compartimos un espacio, un tiempo en esta tierra. Este tejido es lo que de manera intangible nos une, nos ayuda a relacionarnos unos con otros. Esto nos genera un sentido de comunidad, de que no estamos solos y que seguimos conectados. Es justamente esta falta de tejido social, esta separación de comunidad y este extremo individualismo lo que nos está llevando a un colapso en nuestro asentamiento urbano o nuestros asentamientos urbanos. Pero ¿cómo se ve reflejado esto a grandes rasgos? Podemos comenzar viendo paso por paso estos pequeños grandes problemas. Por ejemplo, comencemos con la inseguridad. Tan solo en México, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, en julio de 2025, el 63.2% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. En promedio, casi un 70% de las mujeres se sienten inseguras en sus ciudades. Y en ciudades como Culiacán Rosales o Ecatepec de Morelos,
Esta inseguridad y percepción de inseguridad llega a un 90%. Estamos hablando de que prácticamente el 100% de las personas se siente de alguna manera u otra insegura en sus ciudades. Y a nivel nacional, más de 2/3 partes de la población no se sienten seguras donde viven en general. Otro ejemplo, en Puebla, que es la ciudad en donde yo vivo, no estamos muy lejos de esa cifra. De acuerdo con esta misma encuesta, nuestra percepción de inseguridad aumentó de un 74.5% en marzo de este año a un 84% en junio de este año. ¿Y en dónde es que se encuentran especialmente estos puntos de percepción de inseguridad? Si lo viéramos en un mapa, nos daríamos cuenta que se ubican en los espacios públicos. Por ejemplo, 63% de las personas se sienten inseguras en las calles y casi un 50% se sienten inseguras en los parques. Ambos son espacios públicos. Con estas cifras, ¿cómo es que vamos a querer realizar actividades en el exterior y hacer cosas fuera de nuestras casas? Por otro lado, tenemos la pérdida de sentido de comunidad y de conexión humana. Estamos también viviendo esta desconexión profundamente, ¿no? Vivimos dentro de un auge económico, en un mundo en el que nos enfocamos en un auge económico y también tecnológico. La innovación, las relaciones parasociales son nuestro pan de cada día. Nos enfocamos más en lo que generan estas interacciones sociales virtuales, mucho antes de enfocarnos en la idea de generar una interacción humana, ¿no? Un contacto humano. Debemos reconocer que antes de la pandemia la situación ya era problemática en cuanto a esta desconexión humana cara a cara, pero a partir de lo que se vivió en la pandemia y continuando después de esto, sentimos que existe todavía más ese reto y esa desconexión entre persona y persona, ¿no? En cuanto a conexión humana. Esto ha generado que muchos de nosotros estemos más enfocados en pasar la mayoría de nuestras vidas dentro de los espacios interiores, dentro de nuestras casas, de nuestras recámaras, de nuestros trabajos. Y eso nos vuelve mucho más sedentarios, lo que nos ha vuelto propensos a algo llamado el síndrome del edificio enfermo. Pero básicamente es la idea de que nosotros pasamos más del 80% dentro de un espacio interior, dentro de un edificio, ya sea escuelas, hogares, trabajos, oficinas. Esto especialmente es grave en zonas urbanas, obviamente, donde muchas veces nuestros propios espacios, debido a la forma en la que están construidos, la forma en la que les entra la luz natural, diferentes elementos del espacio interior, que tal vez no haya mucha ventilación, generan que nos enfermemos poco a poco. Esto, por otro lado, dejando de lado la parte física de vivir dentro de un espacio todo el tiempo, también nos aísla más de los demás. Reduce mucho nuestras ganas de hacer actividades al aire libre, de conocer a otros y todavía peor, genera que no queramos realizar alternativas fuera de nuestra casa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nos aislamos cada vez más, nos encerramos en nuestros espacios de concreto, de tabique y por un lado perdemos una conexión interior, que es una conexión con nosotros mismos debido a todo el ruido social, de redes sociales, de medios de comunicación, de siempre tener a la disponibilidad más cercana estos dispositivos electrónicos, que es como esta desconexión con uno mismo, ¿no? No tenemos tiempo para hacer introspección. Por otro lado, perdemos una conexión con otros porque no tenemos el espacio para conectarnos con otras personas, convivir con otros, conocerlos mejor. Finalmente, que también es bastante grave, perdemos la conexión con la naturaleza. Esa conexión espiritual, ancestral, que ha existido por generaciones entre el hombre y su entorno, y que se ha perdido y se ha ido perdiendo debido a la urbanización también, y todas estas ideas antropocentristas de cómo tenemos que vivir esta cultura. Esta idea de nuestra cultura que le quitan un valor intrínseco a nuestros ecosistemas, la tierra y nuestro entorno natural. Lo que está pasando es que cada vez nos estamos alejando más de la naturaleza, nos estamos volviendo un hombre completa y enteramente industrializado, un hombre máquina que vive a razón del desarrollo tecnológico y económico. Olvidamos que nuestras ideologías antropocéntricas basadas en que somos el centro del universo no nos van a permitir darnos cuenta del impacto ambiental que generamos en nuestro alrededor. Estos cambios que estamos generando en favor del desarrollo económico están dañando profundamente al hombre y a su entorno. Por un lado, estamos en medio de una crisis climática grave. Ya no es acerca de si el cambio climático es real o no, ahora es acerca de cómo adaptarnos a esta nueva realidad en la que el cambio al clima generado por el hombre es un problema que tendremos que afrontar. Esto ya no es cualquier cosa. Si queremos mitigar estos daños o al menos adaptarnos correctamente, requerimos de un esfuerzo mayor, mucho más profundo. Y las ciudades, estos espacios públicos y nuestro cambio de mentalidad podrían ser parte de esta adaptación y mitigación esenciales.
Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a mitigar o adaptarnos a estos posibles efectos del cambio climático? Empecemos en casa, ¿no? Reduzcamos nuestra huella de carbono por medio de producir menos residuos, utilizar menos electricidad o gas, cambiar a calentadores solares o incluso utilizar más el transporte público, caminar más, andar en bicicleta. Como pueden ver, muchas cosas que podrían ayudarnos a reducir nuestro impacto están conectadas no solo con nuestras vidas privadas, sino que se interconectan con nuestra vida pública también, especialmente en zonas urbanas. Esto significa que debemos retomar estos espacios públicos, no solo para nuestra conexión humana, sino nuestra conexión con los ecosistemas. La realidad es que, especialmente en ciudades, ahora más que nunca debemos darle entrada al espacio prioritario que son los ecosistemas, a la naturaleza. Esta desconexión, que fuertemente también empeora los efectos del cambio climático, podría ser mitigada si comenzamos a darle más espacio a la vegetación, a los ríos, a los animales, que regresen a donde estamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué pasaría si los que ahora son los puntos de inseguridad se volvieran los puntos de conexión nuevamente? ¿Qué pasaría si reclamamos estas áreas comunes con el propósito de reconectar en múltiples dimensiones? El espacio público tiene como misión ser ese puente entre el individuo y su comunidad, el individuo y sus ciudades. Debemos retomar esta idea y reconstruir esos puentes. Obviamente, hacerlo no es tan fácil, especialmente en zonas inseguras, en zonas con desigualdad, en condiciones de marginalidad, pero podemos empezar entendiendo nuestros problemas, reconociéndolos. Podemos generar pequeñas semillas de cambio, pequeños proyectos locales a nivel micro, donde por medio de la participación comunitaria mejoremos la imagen de nuestro espacio público. No existe una sola solución, y eso hay que dejarlo bastante claro, pero podemos pensar en posibles alternativas que ayuden a recobrar el valor comunitario del espacio público. Empecemos por preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos gustaría ver en nuestra comunidad, vecindario, barrio, etcétera? ¿Cuáles son los mayores problemas que nos encontramos en estas zonas? ¿Qué se nos ocurre conjuntamente para poder resolverlos? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en mi zona? Existen grupos de jóvenes, indígenas, mujeres que tienen mayor índice de inseguridad, mayor índice de marginalización. ¿Cómo podemos nosotros incluirlos mayormente? Hablemos con todos, hagamos discusiones de grupo para entender nuestros mayores retos, no solo como individuos, sino como comunidad. ¿Cuáles podrían ser nuestros mayores aliados? También es muy importante entender eso. ¿Cuáles son nuestros mayores aliados en cuanto a cómo trabajar los problemas, cómo conseguir apoyo? ¿Existe la posibilidad de hablar con el gobierno municipal, con el gobierno local? Podríamos aplicar estrategias de urbanismo táctico o de pruebas piloto, y demos propuestas que sean de bajo costo en un inicio, que puedan hacerse de manera cooperativa, con donaciones, con mano de obra local, para que así evidenciemos la capacidad que tenemos como sociedad civil de resolver los problemas también. Ese tipo de cosas sí las podemos hacer. Finalmente, creo que todo se basa en entender que todos estamos interconectados. Somos parte de una comunidad, aunque al vivir en ciudades se nos haya olvidado. Sigamos siendo parte de esta comunidad, retomemos estas conexiones, hagámoslas más fuertes y en el proceso reclamemos este sentido de comunidad que se ha perdido. Veamos al espacio público como este puente entre nosotros, el planeta y los demás. Permitamos que la naturaleza regrese y en este proceso estaremos también ayudando a reducir los efectos del cambio climático.